Hola mis queridos hermanos y hermanas, les saludo en este día en el nombre de nuestro Dios. Agradecemos grandemente por el tiempo que usted se toma para poder ver nuestros videos. En este momento estamos muy agradecidos. Quisiera saludar a las familias que los ven de diferentes países. Sabemos que de México hay una familia que yo conozco, la familia Acevedo, así que quisiera enviarles un saludo hasta allá, que el Señor les pueda bendecir. Estamos muy contentos porque cada día traemos un mensaje para poder compartir con ustedes. Entonces, en este momento, quisiera, hermanos, que vayan a las Biblias, porque lo que aquí vamos a hablar hoy es un tema que va a estar centrado en las Escrituras, en lo que Dios dice, cómo Dios habla. Entonces, les invito a que busquen sus Biblias, pero antes vamos a tener una pequeña oración para comenzar. Padre Santo y Poderoso, agradecemos grandemente la oportunidad de abrir las Escrituras. Gracias, Señor, por su amor. Y pido una bendición muy especial por nuestros hermanos, hermanas que los van a estar viendo, Señor. Padre, que usted los pueda bendecir grandemente en este momento. Le pedimos que el Espíritu Santo pueda tomar posesión de nuestras mentes, los pueda dar el entendimiento y la sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús, amén. El tema que les traemos en este momento, mis queridos hermanos, es Dios nos habla. Entonces, Dios nos habla, es el tema que le traemos en este momento. Cuando vamos a la creación, al libro de Génesis, es un libro muy impresionante porque nos muestra la creación de nuestro Dios, cómo Él creó todas las cosas, y lo muestra también en ese libro cómo Dios habló para que todas las cosas se hicieran. Por eso lo hemos titulado el tema Dios nos habla. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 1, vamos a ver una variedad de versos donde Dios nos habla. Entonces, el verso 3 del capítulo 1 nos dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿verdad? En el verso 6, luego dijo Dios, haya expansión. En el verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas. En el verso 11, después dijo Dios, produzca la tierra. Y en el verso 14, dijo luego Dios, haya lumbrera. En el verso 20, dijo Dios, produzca las aguas. Y el verso 24 lo podemos encontrar también. Luego dijo Dios, produzca la tierra. En el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, vemos aquí en la creación que Dios hizo al hombre. En el verso 29, y dijo Dios, he aquí que he dado todo planta que da semillas que están sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Entonces, Dios habló, Dios hizo todo lo que vemos. Si nosotros creemos en la palabra del Señor, Dios habló y existió. Dios le dijo, sea la luz, fue la luz. Hoy podemos ver, cuando vemos que el día es un sol radiante, eso fue Dios que le dijo, hágase la luz, ¿verdad? Vemos la luz y así vemos las hermosas plantas, vemos toda la creación de Dios, vemos todos los animales. Entonces,
cuando llega al ser humano, Dios dice que coloca allí, ¿no? Hace la figura, hace el hombre de la tierra, del polvo de la tierra, y entonces, por eso dice allí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir? Que no es una sola persona, sino que hay más de una persona. Y como vemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros encontramos lo que es la deidad, ¿verdad? El gobierno divino, Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los encontramos a ellos unidos con un solo propósito. Por eso en la creación dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, la importancia es que Dios habló y existió. Entonces ahí podemos ver que Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios que Él solo habla y las cosas existen, ¿verdad? Entonces podemos ver el poder de nuestro Dios. Después que Él toma tiempo para hacer toda la creación, para hacer todo bonito, para que las plantas, ven ustedes ahora que las flores tienen espinas. Antes no existía eso, porque todo era perfecto en la creación de Dios. Pero ¿saben qué? No se sabe qué cantidad de tiempo pasó para que la perfección de Dios se dañara. ¿Por qué? Porque el enemigo vino y con el enemigo introdujo el pecado a la tierra. Entonces, todo se desfiguró, todo cayó, todo se vio mal. Pero vemos que la cosa no se queda ahí. Entonces, cuando vamos a Génesis capítulo 6, Génesis capítulo 4, verso 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué has decaído tu rostro, o sea, tu semblante? Hermanos, lo que pasó aquí es que Caín se dedicó a lo que era la agricultura. Podemos ver que él eligió lo que es la agricultura, ¿verdad? Caín. Y Abel, entonces, se dedicó a cuidar, a criar animales. Dice que él era pastor de animales. Entonces, Dios, cuando ellos ya crecieron, la Biblia que yo tengo menciona que dice que en ese tiempo Adán y Eva tuvo relaciones tuvieron relaciones y nacieron los hijos. Entonces ellos fueron creciendo, ¿no? Poco a poco. Entonces cuando ellos tienen ya los frutos, que ellos ya son grandes, ¿verdad? Entonces ve que a ver de su cultivo que él tenía, yo creo que Dios les pide una ofrenda a ellos que ellos le puedan presentar. Entonces viene Caín y corta de los frutos, pues no especifica qué clase de frutos cortó, pero por imaginación podemos entender que la ofrenda de él no fue aceptada. Más sin embargo, Abel, cuando va y toma de las ovejas, dice que toma lo mejor. Entonces, y lo presenta como una ofrenda hacia Dios, hacia el sacrificio. Y entonces Dios dice que ve y lo ve con agrado, acepta la ofrenda. Entonces, ¿por qué en este verso 6 le dice Dios, porque Dios bajaba y hablaba con ellos? Dios hablaba con ellos como nosotros podemos hablar con nuestros amigos. Entonces, dice que Dios le dijo, ¿por qué te has enojado?
porque ha sido tan grande el enojo. Y es que vemos que él, Caín, se enojó tanto porque Dios no había aceptado su ofrenda. Entonces tuvo envidia de su hermano, ¿verdad? De su hermano Abel. Entonces podemos ver nosotros que Dios lo aconseja y le dice, mira, ¿sabes qué? No vayas con ese odio más allá. Tranquilízate, cálmate. Entonces, porque el pecado le dice, si ustedes siguen leyendo, el pecado le dice, está a la puerta. Entonces, y él sigue con lo mismo, ¿por qué? Porque quizás el enemigo le estaba atacando. Entonces, cuando él sigue con lo mismo, pensando en que su hermano era mejor, porque había aceptado Dios el sacrificio, entonces él dice que va y mata a su hermano, le invita para el campo, vamos al campo, salgamos, y dice que lo invita y allá lo mata. Entonces cuando él regresa después, si usted sigue leyendo el capítulo 4, usted se va a encontrar que Dios le habla y le pregunta, le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Verdad? ¿Dónde está tu hermano? Entonces viene él y le dice, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Entonces se establece una relación, una conversación, ¿no? Entonces Dios le dice, bueno, la tierra, la sangre que cayó en la tierra, clama justicia. Entonces ahí se da cuenta que Dios ya lo sabe, que Dios conoce lo que ha hecho. Entonces podemos ver que Dios habló con estos dos, con Caín y Abel, ¿verdad? Dios habló con ellos, entonces Dios habló en la creación y vamos a seguir viendo cómo Dios habla cuando vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, el versos 4 al 7 también. Aquí vemos, y viendo a Jehová que él iba a ver la llama, Dios en medio de la zarza, y dijo a Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Entonces, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, en el verso 7, y dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Entonces vemos que cuando Moisés tiene el encuentro, que ve allá, dice que él está cuidando las ovejas, allá en las ovejas de su suegro, dice que está allá cuidándolas. Entonces él ve allá en el cerro, ve que una zarza está ardiendo, que hay mucho fuego, ¿no? Pero que nunca se apaga, no se consume, no pasa nada, ahí se mantiene. Entonces él dice, bueno, voy a ver qué es lo que sucede allá, porque en verdad, hermanos, eso es algo impresionante, ver que algo está prendido en fuego y no se apaga. Entonces, cuando Moisés va a ver este fenómeno, le podemos llamar, él, pues va con esa curiosidad, porque él quiere saber qué es lo que está pasando ahí, pero más sin embargo no sabe que es Jehová el que está ahí. Entonces, cuando él se acerca, cerquita, donde está sucediendo el juego, donde está el juego, dice que ahí es cuando Dios le habla, ¿verdad?
Dios le habla y le dice, mira, ¿sabes qué? Quítate tu calzado, porque este lugar es santo, claro, porque donde Dios está es santo, ¿verdad? Podemos, si nosotros vamos a un lugar donde se está predicando la palabra del Señor, en ese lugar Dios está ahí. Entonces, si Dios está ahí, es santo. Entonces, después que tiene el diálogo Moisés con Dios directamente, Dios lo que estaba buscando era que Moisés fuera a liberar a su pueblo, que Dios lo quería liberar a través de él. Por eso es el llamado que Dios le hace a él. Pero podemos ver en muchos sitios de la Biblia que a esa edad ya Moisés tenía muchos años. A esa edad ya Moisés era como de 90 años por ahí, de 80 años quiero decir. Entonces, pero Dios tenía un propósito, porque quería que fuera a rescatar a un pueblo que estaba siendo esclavizado, un pueblo que estaba siendo oprimido. Por eso le dice, he visto la angustia de mi pueblo. Entonces él quería enviar a uno que fuera a rescatarlo de esa esclavitud, sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque Dios quería que su pueblo estuviera en un lugar donde no hubiera ese maltrato, ¿no? Porque ellos eran esclavizados, ellos hacían ladrillos para hacer las ciudades de Egipto. Entonces, pero sin embargo vemos que Dios a través de todos los tiempos, Dios manda mensajeros, Dios manda personas con el mensaje. ¿Para qué? Con un solo propósito, porque Él quiere salvarnos a cada uno de nosotros. Entonces, este hombre, Moisés, fue enviado con un propósito para poder libertar al pueblo. Así es que cuando vamos a Éxodo capítulo 20, verso 22, y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Jehová le dice a Moisés, ¿verdad? Habla con Moisés, tiene esa comunicación con Moisés. Entonces, Moisés ha visto, Moisés estuvo en la presencia de Dios, Moisés ya vio cómo Dios actuó con el pueblo. Entonces, el pueblo de Israel, ¿no? Y dice que a todo el pueblo cuando fue sacado de Egipto, que fue llevado hacia el desierto, allá cuando llegaron al pie del monte Sinaí, dice que ellos escuchaban que como Dios hablaba, Él se manifestaba en una nube grande, una nube grande. Él allí se comunicaba y podían escuchar las voces, los truenos. Entonces ellos habían presenciado, habían visto cómo Dios se comunicaba con Moisés. Por eso Moisés, este es un hombre que dedicó la vida al servicio de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Dios lo pudo utilizar con un propósito para poder alcanzar a un pueblo que estaba perdido. Cuando regresamos a Génesis capítulo 15, el versos 5 y 6, y lo llevó afuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, cuando Dios
tiene el encuentro con su amigo Abraham, le hace una promesa. Lo saca, quizás era en la noche para que le mostrara el firmamento, el cielo, ¿no? Quizás era en la noche, y dice que le muestra todas las estrellas y le dice, Abraham, le dice Dios a Abraham, le dice, mira, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Entonces, imagínense ustedes viendo tantas estrellas que hay en el cielo. Entonces, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo? Que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros también alcanzamos esa misma descendencia. Entonces, pero Dios, en su grande misericordia, dice que pudo hablar con su amigo, pudo acompañarlo, y entonces, miren, al principio vemos que no es fácil para un hombre que le digan, ¿sabes qué? Vas a moverte de este lugar hacia otro. ¿Por qué? Porque hay que tener fe y hay que creer. Entonces, pero Abraham era un hombre que era un hombre de fe y era un hombre que creía, que le creyó a Dios. Dice, le creyó a Dios. Entonces, cuando uno cree en Dios, todo le es posible. Ahora, siempre y cuando Dios sea el que dirija todo. Entonces, si Dios le dice, da una promesa, es porque Dios lo va a cumplir. Tenemos que estar 100% seguros de que Dios va a cumplir. Entonces, si Dios le hizo una promesa a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas, ¿no? Entonces, y eso pues pienso que se ha cumplido, porque hemos visto que hasta dónde ha llegado el mensaje, la palabra del Señor. Cuando vamos a Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, nosotros podemos ver en este verso, así que la fe es por el oír la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros escuchamos, entonces la fe se va desarrollando, ¿verdad? Entonces, al escuchar la palabra del Señor, tenemos que escucharla y tenemos que leerla porque es la palabra de Él. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 3, versos 10 y 11, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te he hablado, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escucha o deja de escuchar. Entonces, Ezequiel tiene que ir con un mensaje al pueblo de Israel, tiene que ir con un mensaje, que el mensaje Dios lo está mandando, ¿verdad? Levanta al profeta y le dice, ve, preséntate a mi pueblo y que escuche la palabra. Si va a escuchar, que escuche la palabra y que ponga en práctica los mandamientos, lo que se le ha dicho. Entonces Dios quiere que cuando la palabra de Dios la escuchemos, que obedezcamos, que la pongamos por obra. ¿Por qué? Porque esa es la que los conduce, esa es la que los dirige, ella es la que los enseña, ella es la que los capacita. De ella aprendemos nosotros a cómo vivir en un mundo donde está todo
un mundo que está todo destruido, un mundo que nosotros podemos ver tantas peleas, destrucciones, problemas a donde quiera que miramos, pero en aquel tiempo Dios habló para que su pueblo tomara una decisión, ¿verdad? De escuchar la palabra. Entonces, en estos tiempos es lo mismo. Dios los manda un mensaje. ¿Para qué? Un mensaje de salvación. Un mensaje para que nosotros podamos entregarnos a Él y nosotros podamos escuchar lo que es la palabra del Señor. Cuando vamos a Jeremías, capítulo 1, el verso 5 y el verso 8, antes que tú fueses en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. El verso 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Jeremías, cuando lo manda Dios a que vaya ante el pueblo, ante los gobernantes, cuando va hacia donde Dios lo manda, lo primero es que le dice, no temas, ¿verdad? Como a cualquiera de nosotros, Dios también en estos tiempos los puede decir, no temas, predica la palabra, ve, haz lo que tienes que hacer, confiado en que Jehová está al control de todas las cosas. Entonces, si Jehová dice, no temas, si Jehová va a capacitar, si Jehová te va a forzar, entonces no hay nada de qué temer, porque Él es nuestro defensor. Él es el que tenemos que los va a ayudar. No importa las cosas, no importa los problemas, no importa las dificultades, no importa los sitios, no importa las ciudades, no importa a las áreas donde Dios los mande, tenemos que ir. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios y Dios dice, no temas, ¿verdad? No temas porque yo, Jehová, estoy contigo. ¿Y qué seguridad más grande es poder contar con la protección de nuestro Dios? Cuando vamos a Marcos, capítulo 16, verso 16, el que cree y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Entonces, vimos un verso atrás que decía que la fe viene por oír la palabra del Señor. Entonces, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que llenarnos de la palabra. Entonces, para nosotros poder creer, tenemos que escuchar, tenemos que escudriñar, tenemos que leer, tenemos que arrodillarnos, tenemos que pasar tiempo con Dios. ¿Para qué? Para poder creer. Cuando creemos, entonces el creer en la palabra se desarrolla la fe. Y qué bonito es cuando se desarrolla la fe, porque la fe es una convicción de algo que no se ve, pero sí sabemos que Dios existe y sabemos, entonces creemos y tenemos esa fe, entonces tomamos la decisión de entregar la vida al Señor. Entonces, ¿cómo se hace eso? A través del bautismo, a través de cuando nosotros reconocemos que en esta tierra que vivimos está llena de pecado. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo tiene un solo propósito. El enemigo tiene un solo propósito y él está haciendo todo lo posible porque usted y yo no vayamos al cielo. ¿Saben por qué? Porque él ya viene de allá. Él fue derribado del cielo hacia la tierra. Él conoce el cielo, conoce cómo es Dios, conoce todas las maravillas que hay allá arriba. Entonces, el empeño de él es que nosotros no vayamos, pero el empeño de Dios
es que nosotros los entreguemos para que nosotros le sirvamos a Él. Entonces, ¿cómo nosotros somos parte del reino de los cielos? Cuando los entregamos a Él, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, le entregamos la vida y la Biblia dice que hay que recibir el bautismo, ¿verdad? Cuando creemos y somos bautizados en el agua, somos sumergidos en el agua, dice que entonces ya nosotros andamos en una nueva vida, ¿verdad? Entonces ya empieza un caminar con Cristo, ya como un bebé, cuando nace, Él nace porque Él quiere, hay que ayudarlo, claro, todos los tenemos que ayudar, un recién bautizado, hay que ayudarlo, hay que seguir todos los pasos que hay que seguir, pero el empeño de Dios, de los cielos, de Jesucristo, del Espíritu Santo, es que nosotros lo salvemos. Ahora, no importa lo que hayas hecho, quizás en tu mente puedes decir, porque es que yo soy muy malo, quizás Dios no me puede perdonar. Dios puede perdonar todo. Ahora, si usted se entrega de corazón, si usted le entrega la vida a Él, Dios lo puede perdonar y Dios lo puede sacar del problema que tiene. Si es de drogas, si es de alcohol, si es el problema que sea, Dios lo va a ayudar. Así es que mi invitación es que le entregue la vida al Señor. Quiero terminar con una corta oración. Los invito a que cierren sus ojos para orar. Padre nuestro que está en los cielos, agradecemos por su palabra, agradecemos porque usted los ha hablado, Señor, a través de su palabra. Gracias, bendiga a nuestros hermanos y hermanas, familias, jóvenes, todos los que lo van a ver, usted puede bendecirlos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.